Capítulo 53. Descubriendo las diferencias. Oh, entonces, con Rosuise Sensei uniéndose a su nobleza, ¿eso significa que ustedes también acaban de vencer a Loki? Oh, y se lo hizo, en realidad. ¿Qué hice qué? Preguntó Issei al entrar al comedor de la residencia Gremory esa mañana. Se detuvo a medio paso, con la mirada fija en su novia y su doble, sentada a su lado en la mesa central. Al mismo tiempo, los miembros de su club de investigación oculta estaban sentados a los lados y sus padres ocupaban sus lugares habituales en la cabecera. Parecía que estaban celebrando la fiesta del té a la que habían invitado a Issei y Rías antes, pero su atención estaba fija en los platos del desayuno dispuestos en una de las mesas laterales. Después de todo, tenía bastante hambre. Le rugía el estómago tras el entrenamiento diario que había completado como su búsqueda diaria del sistema, razón por la cual también había llegado tarde. Incluso después de un día entero, a Issei le costaba creer que él y Ria se hubieran ido a otro mundo. Era un mundo idéntico al suyo, con muchas similitudes, pero con diferencias notables. Ambos seguían analizando esas diferencias, tras haber decidido ir con calma, pero lo que más le impactó fue que este mundo nunca había estado plagado de puertas ni de las bestias mágicas que las acompañaban. Al menos, no hasta hace unos días. Vencer a Loki. Dijo su doble, con una amplia sonrisa en el rostro mientras se acercaba a él. Ah, sí, hablamos del Ragnarok. Revisé el calendario. De hecho, ¿nuestros mundos coinciden?, preguntó Issei, señalando con el pulgar por encima del hombro mientras tomaba un plato vacío. Ese detalle por sí solo era problemático. Si el tiempo hubiera transcurrido igual en ambos mundos, ya llevaban desaparecidos un día entero. Todos en casa seguramente estaban muy preocupados por él y Rías, pues no tenían ni idea de dónde habían ido ni siquiera de si estaban a salvo. Issei intentó no pensar en ello, pero el pensamiento persistía. Solo podía esperar que encontraran la manera de traerlos de vuelta pronto, antes de que la situación se agravara. Tras hacer una reverencia cortés al señor y la señora de la casa demonio Gremory, Issei se acercó a la mesa auxiliar y empezó a llenar su plato de comida, mirando a su doble mientras decía: «Así que también derrotaste a Loki, ¿eh? Como era de esperar de mi doble». Parece que nuestros anfitriones no son tan diferentes, después de todo. Debes estar pasándolo tan bien trabajando con tu Issei Judo como yo con el mío, el otro yo. Sí, lo estoy y no estoy tan seguro de eso. Fue la respuesta con una pequeña risa algo incómoda, haciendo que Issei levantara una ceja con asombro y confusión. Ese Drake casi sonaba deprimido, algo que su propio compañero dragón parecía haber percibido también. Antes de que ninguno de los dos pudiera comentar, el otro Issei continuó. Bueno, para ser justos, Akeno-san y Barakiel-san me ayudaron cuando lo aplasté con el Mjolnir, así que... ¿Ah, sí? ¿Así que usaste el Mjolnir para vencerlo?, preguntó Issei mientras masticaba un trozo de cerdo que se había metido en la boca con palillos. La vista hizo que cierta jefa de la casa real entrecerrara los ojos con desaprobación. Rías, querida. Sus modales en la mesa son incluso peores que los de nuestro Issei Judo, dijo Benelan en voz baja, dejando a Rías sin poder hacer nada más que soltar una suave carcajada mientras intercambiaba una sonrisa forzada con su doble. Entonces, ¿cómo fue? Me refiero al martillo. Issei, sin escuchar el comentario, continuó con un interés genuino mientras seguía comiendo y hablando con el otro Issei. Bueno, solo era una réplica, así que, dijo el otro Issei, rascándose la mejilla antes de abrir los ojos de par en par al comprenderlo, lo cual se extendió por todo el comedor mientras varias miradas se dirigían al Issei más alto. Espera, ¿eso significa que, lo venciste sin Mjolnir? Sí. Issei asintió como si nada. Claro, estaba debilitado tras intentar destruir toda la dimensión en la que lo encerramos para contener la pelea, y también nos interrumpieron, pero fui yo quien lo remató. Mjolnir lo habría facilitado, claro, pero un golpe contundente con suficiente fuerza destructiva funcionó igual de bien, ¿sabes? Terminó frotándose la barbilla con expresión pensativa, recordando una y otra vez las palabras que Midgard Sormr le había dicho cuando le preguntó cuál era la mejor manera de lidiar con Loki.
Sin embargo, el gesto le hizo pasar por alto por completo las miradas de incredulidad de todos al mirarlo. Ah, por cierto, he estado pensando, continuó Issei, mirando a su doble antes de poder hablar. Necesitamos una mejor solución para todo esto, Issei, para nosotros y para todos los demás. Nuestra apariencia es lo que sea, pero cuando alguien nos llama por nuestro nombre, no tenemos ni idea de a qué se refieren. Ah, ya veo. Tiene sentido, dijo el otro Issei, asintiendo en señal de comprensión antes de chasquear los dedos, señalándose a sí mismo y a su homólogo. Entonces yo seré Issei 1 y tú serás Issei 2. Hombre araña. Sí. Claro, este es tu mundo. Solo soy un invitado, así que ¿qué tal si llamamos a nuestro Issei, mientras tú seguirás siendo Issei-kun? Una voz interrumpió, seguida de una risa suave y divertida mientras las puertas laterales de la habitación se abrían, permitiendo que Sir Sech Lucifer y su doncella Graifia entraran. Siguiendo de cerca a la doncella de cabello plateado estaba Millekas Gremory, a quien Issei había conocido la noche anterior. Fue impactante descubrir que él era el hijo de Graifia con Sir Sech, y no Ana, quien resultó ser solo una amiga de la infancia del Mao de cabello carmesí en este mundo. De todos modos, cuando los tres entraron a la habitación y fueron recibidos respetuosamente por todos excepto por sus padres, quienes sonrieron cálidamente a su hijo y su familia, fueron acompañados por Sairaorg Bael y su reina, Kuisa Abaddon, quienes se congelaron cuando vieron a 2 Issei y 2 Rías, quienes se levantaron de sus asientos al mismo tiempo para saludar a Sir Sech con las mismas posturas. Entonces es verdad, y reconoció Sairaorg, sus ojos brillando de curiosidad mientras estudiaba a Issei más de cerca. Sairaorg-san. Issei reconoció al heredero Bael con sorpresa, pues era evidente que no esperaba verlo. Así que Sir Sech-san te contó sobre No realmente. Había rumores de que alguien parecido a ti andaba por aquí con Rías, y también fue visto con los nuestros, así que, Sairaorg negó con la cabeza y dijo con una risita divertida, mientras su reina sentía lentamente. Sir Sech-sama nos lo confirmó antes, pero supongo que solo tenemos que verlos con nuestros propios ojos para creerlo. Créeme. Cualquier emoción que sientas ahora, la sentimos mucho más cuando llegamos aquí, dijo Issei mientras extendía la mano y tomaba la de Sairaorg cuando éste se la ofreció, notando la fuerza de su agarre, igual que el de su doble de su mundo. Mucho gusto, Sairaorg-san. Igualmente, Issei, Rías, dijo Sairaorg, asintiendo con satisfacción y con un ligero toque de impresión al retirar la mano. Y sobre sus nombres, ya que mi hermana los llama Issei, ¿por qué no nos quedamos con eso? Preguntó Sir Sech, mirando a Issei de su palabra antes de mirar al otro. Los apodos son para quienes somos cercanos, y tú eres mucho más cercano a nosotros que Issei-kun, después de todo. Sin ánimo de ofenderte, por supuesto. Issei levantó ambas manos y asintió con una risita. No me importa, Sir Sech-san. Sonriendo, Sir Sech miró a las 2 Rías y les preguntó. ¿Y para evitar confusiones, podrían llegar a un acuerdo similar? Claro. Ya lo hemos hablado, así que, Rías se levantó y lanzó un hechizo rápido. Un círculo mágico cobró vida a su lado, y su cabello cambió de carmesí a negro. Para completar el look, sacó unas gafas, las mismas que siempre usaba para leer, ya que la ayudaban a pensar, y se las puso. Esto debería facilitarlo. ¿Cómo me veo? Te ves genial, Rías. Issei sonrió mientras le levantaba el pulgar a su novia. «¡Te tan sexy!», exclamó Issei, agitando el puño con entusiasmo. Buchou con el pelo negro y gafas. ¡Qué combinación tan mortal! ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Antes de que pudiera terminar el comentario, un fuerte golpe le impactó en la nuca, haciéndole dar un paso hacia adelante. Sus manos se levantaron al instante para sujetar el punto dolorido mientras se giraba bruscamente hacia su doble. Tras golpearlo con un simple movimiento de muñeca, Issei se quedó allí con el brazo aún medio extendido y los ojos entrecerrados, mirando a su doble con una expresión plana y seria, sin dejar lugar a dudas sobre sus sentimientos. «Es a mi novia a quien estás mirando, ¿sabes?», dijo con calma, pero también con tono amenazante, como si retara a su doble a intentarlo de nuevo.
Lo siento, vaya, me va a costar acostumbrarme a esto, murmuró Ise, frotándose la nuca con una mano. En cuanto a cómo deberíamos llamarnos. Si no hay nadie más aparte de todos aquí, puedes llamarme Ria. La otra Ria se aclaró la garganta y luego habló, levantando la mano mientras se levantaba y se dirigía a su doble de pelo negro. Rias la miró sorprendida y estaba a punto de protestar cuando su doble continuó. Sé que lo hablamos, Rias, pero es justo como dijo Oni-sama. Los apodos son para quienes son más cercanos. Ya que mi Ise usará su apodo, como su maestra, mejor hago lo mismo para que coincida. Quiero decir, ¿estás segura? Preguntó Rias, mirando a su doble a los ojos. Ria sintió sin dudarlo. Sí. Entonces eso lo resuelve, anunció Sir Sechs, aplaudiendo. Ria se giró hacia él con una sonrisa, mientras que Ise y Ise asintieron. Nunca un momento aburrido desde el día que acogiste al mismísimo emperador dragón rojo, Rias, digo, Ria. Cyborg rió, sacudiendo ligeramente la cabeza antes de mirar a Kuisa, quien dio un paso al frente y sacó una pequeña bolsa. El aroma a fruta fresca apenas se notaba desde la distancia. En fin, oí que por fin completaste tu título de nobleza, así que vine a felicitarte con algunas especialidades del territorio Bael. Gracias, Cyborg, dijo Ria agradecida mientras se acercaba a Kuisa y aceptaba la bolsa que le ofrecía la rubia. También hablábamos del combate entre ustedes dos, dijo Sir Sechs. Rias, no tiene ninguna petición especial con respecto a las reglas, excepto que se hayan eliminado las complicadas restricciones de las reglas de combate. En otras palabras, por muchas incertidumbres que tengas, vas a aceptarlo todo y enfrentarte a ellas. ¿A eso te refieres? Preguntó Ria. Al principio pareció un poco sorprendida, pero su expresión se tornó seria rápidamente. En la sala, todos parecían reaccionar de la misma manera, incluyendo a la pareja del otro mundo. Puede que Issei no tuviera la oportunidad de conocer en persona al Cyborg Bael de su mundo debido a su agenda, pero ya presentía que tomaría la misma decisión para su encuentro, que se celebraría en unos meses. Eso por sí solo lo haría admirable, tenía que admitirlo. Correcto. Cyborg asintió con seguridad. Ya sea el vampiro con el poder de detener el tiempo, o el Sekiryutei que lee las mentes y desviste a las mujeres, los derrotaré a todos. Si no puedo con ese tipo de ataques, ¿cómo puedo llamarme? Espera, interrumpió Issei, frunciendo el ceño. ¿Qué acabas de decir? ¿El Sekiryutei que lee la mente y desviste a las mujeres? Sí, hombre. ¿No tienes Bilingual y Dress Break? Ante la respuesta, casi casual y algo orgullosa, Issei solo pudo mirar fijamente a su doble, con la mente completamente paralizada por un instante mientras procesaba lo que acababa de oír. El nombre Dressbreak se explicaba por sí solo, sobre todo después de lo que Cyborg acababa de decir. Pero Bilingual, no necesitaba ser un genio para darse cuenta de lo que hacía. Supongo que no han oído hablar del legendario dragón Oppai. Cyborg habló con humor, lo que hizo que Issei volteara la cabeza para mirarlo, completamente confundido. Y supongo que tú tampoco lo eres en tu mundo. Y así, Issei solo pudo hacer la pregunta más lógica en su mente en ese momento, mientras trataba de darle sentido a todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué carajo es un dragón Oppai? Dragón Oppai. Rebota, se mueve. Los pechos en traje de baño son increíbles. ¿Podemos dejar de poner esa maldita canción, por favor? Preguntó Issei con irritación visible mientras miraba a su novia. Ya la escuché por primera vez. Eso fue más que suficiente. Sí, por favor. Añadió Drake inmediatamente. Determinar quién estaba más traumatizado por el nuevo conocimiento, Cielo Drake, era difícil. Su doble no solo había corrompido la técnica natural de su compañero dragón, convirtiéndola en un poder que despojaba a las mujeres de sus ropas, sino que también había ideado un hechizo que hacía que los pechos de las mujeres revelaran sus pensamientos e intenciones.
Si bien ambos hechizos resultaron útiles en combate ya que la mayoría de las mujeres se congelarían si se exponían repentinamente y el hechizo bilingual podía proporcionar a Issei y sus aliados información crucial para la planificación, ambos provenían de la mente de un pervertido completamente desvergonzado y profundamente repugnante. Tienes que admitirlo, la letra es bastante pegadiza, respondió Rías con una suave risa divertida mientras apagaba la música y le devolvía el teléfono. En ese momento, los tres estaban con Issei y el resto de la familia en el balcón con vistas al campo de entrenamiento en el patio trasero de la residencia Gremory, donde Sairaorg e Issei se encontraban uno frente al otro en el espacio abierto. Con el espíritu de su próximo combate, Sir Sech había solicitado ver qué tal le iría al actual Sekir Yutei contra el joven demonio más fuerte de esta generación, lo que llevó a Sairaorg a retar a Issei a un combate amistoso. Issei admitió que estaba deseando verlo con sus propios ojos. No solo para ver de qué era capaz su doble más allá de sus técnicas pervertidas, sino también para descubrir cómo habría luchado él mismo sin las habilidades de juramentado del dragón y monarca de las sombras. Ante ese pensamiento, Issei se estremeció levemente, dándose cuenta de que podría haber resultado exactamente igual que Issei si no fuera por el sistema bombardeándolo sin parar con presión para volverse más fuerte. Por cierto, Oni-sama escribió la canción. ¿Y ahora qué? ¿Me dirán que este tipo también se hace más fuerte tocándoles los pechos? Interrumpió Issei antes de que Ría o alguien más pudiera decir nada más, obligándolos a voltearse a mirarlo. Al ver sus caras, supo al instante la respuesta y, conteniendo unas ganas incontenibles de darse un golpe en la frente, dijo: ¿Saben qué? No quiero saberlo. Oye, en realidad no es tan malo, ¿sabes, Issei-kun? Dijo Kiba con una pequeña risa. Es muy honesto con sus sentimientos, y eso es parte de su encanto. Akeno rió, ocultando su sonrisa tras la mano. Pareja y... Sí, Drake. Dijo Issei, sosteniendo el Boosted Gear que se había manifestado desde que empezó a escuchar más sobre su doble. Prométeme que nunca te convertirás en este, Dragon Oppai. Drake continuó. Issei no necesitaba ver a su compañero dragón para saber que probablemente se encogía igual de fuerte que él, y le dolía físicamente incluso pronunciar ese título en voz alta. No te preocupes, Drake. Tienes mis palabras. Entonces, supongo que tu Issei no es un pervertido como el mío, dijo Ría, inclinándose hacia ella para hablarle. La pelinegra Gremory soltó una risita antes de responder, mientras los demás los observaban y escuchaban su conversación. Bueno, solía serlo, eso seguro, admitió Rías mientras le lanzaba a su novio una mirada juguetona, lo que le hizo poner los ojos en blanco. Oye, ¿vamos a pelear o no? Gritó Issei, inclinado sobre la barandilla. Su paciencia ya se estaba agotando tras haber escuchado la canción del dragón Oppai demasiadas veces. Ya oíste a la multitud, Issei, respondió Sairaorg con una risita mientras giraba el hombro izquierdo por última vez. Se había quitado su elegante abrigo, quedando con una camiseta ajustada que se ajustaba a su ancha figura, delineando brazos gruesos y un pecho robusto que denotaba incontables horas de entrenamiento físico incansable. ¿Listo para demostrarnos a mí y a ti mismo la fuerza de tus puños? Claro que sí. Dijo Issei mientras levantaba el Boosted Gear por encima de su cabeza. Drake, empecemos. Demostrémosles de qué está hecho el dragón Oppai. Preferiría no, pero está bien. Déjamelo a mí, compañero. Drake soltó una risa forzada y abatida antes de que comenzara la cuenta regresiva para su balance breaker. 1, 2, 3, y en cuanto terminó, una aura explosiva envolvió a Issei al ser envuelto en un destello cegador de luz roja, que se manifestó en su armadura de malla de escamas antes de que un par de grandes alas de dragón se extendieran tras su espalda. Rompedor de equilibrio del dragón galés. Aumentar. Apenas terminó el anuncio cuando Issei activó los propulsores de su espalda. El polvo se levantó tras él al lanzarse a toda velocidad, superando la distancia que lo separaba de Sairaorg en un instante. El poder se apoderó de su brazo al girar su cuerpo y lanzar un gancho directo hacia el heredero de Bael, golpeándolo de lleno en la cara.
Cyborg fue lanzado hacia atrás un paso, sus talones tallando surcos superficiales en el suelo mientras el polvo y los escombros salían disparados por los aires. Cuando el polvo se asentó, Cyborg se enderezó, sin alterar su expresión. Levantó una mano y se frotó la barbilla. Una lenta sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro mientras se lo miraba conmocionado, pues el golpe no le había dejado ni una sola marca en la mejilla. Un puñetazo excelente, Ise. Lo elogió. Directo al grano, un puñetazo lleno de emociones. Un demonio normal habría quedado inconsciente con semejante golpe. Pero, antes de que Ise pudiera reaccionar al ligero cambio en su postura, Cyborg Bael se había lanzado hacia adelante a una velocidad aterradora. No soy un demonio normal. Para el ojo común, fue como si se hubiera teletransportado hacia Ise, apareciendo frente a él con el puño cerrado. En un instante, asestó un puñetazo, con el aire aparentemente estallando por la fuerza. El instinto le gritó a Ise justo a tiempo para que levantara los brazos en una guardia cruzada, pero en el instante en que el golpe impactó, Ise salió despedido hacia atrás contra su voluntad, derrapando por el campo de entrenamiento antes de estrellarse contra la pared del fondo con un estruendo atronador que esparció piedras y tierra por los aires. «¡Guau!», murmuró Issei con un dejo de asombro en su voz, al notar la grieta en el guante derecho de Ise. Tras ver las grabaciones de su partida de clasificación contra el heredero de la familia Glass Yalabolas, Issei sabía lo abrumadora que era la fuerza de Cyborg, pero verlo desde tan cerca había cambiado por completo su perspectiva sobre el heredero Bael. Parecía que si el Cyborg Bael de su mundo se parecía en algo a este tipo, le esperaba un duelo interesante. «Aquí vengo de nuevo, Ise». En cuanto Ise logró recuperarse, con Drake reparando el guante derecho roto, Cyborg lo atacó de nuevo, desapareciendo de su vista antes de que pudiera reaccionar. Lo que siguió fue el estruendo de la barrera del sonido al romperse, mientras Cyborg lanzaba otro puñetazo a Ise, quien logró apartarse justo cuando el golpe estaba a punto de impactar. Aún así, su nudillo rozó la armadura alrededor de su estómago, dejando varias grietas allí, para sorpresa del propio Sekiryunutei. Aumentar. Maldita sea. Recuperándose rápidamente, Ise giró y le lanzó otro puñetazo a Cyborg. Podría haberlo esquivado fácilmente, pero decidió no hacerlo y recibió el puñetazo en plena cara. Una vez más, el ataque apenas lo hizo estremecer, lo que hizo que Ise apretara los dientes con frustración antes de disparar los propulsores de su espalda a toda velocidad, impulsándolo alrededor del heredero de Bael para golpearlo desde todas las direcciones. Su cuerpo se balanceó ligeramente bajo la descarga, sus botas clavándose en la piedra mientras retrocedía paso a paso, pero no había sangre ni rastro de heridas mientras levantaba los brazos con indiferencia para bloquear cada ataque. Su expresión no cambió. Ninguna mueca. Ningún dolor. Solo una amplia sonrisa de emoción al recibir cada golpe de frente. ¡Ah, increíble!, Asia jadeó con asombro mientras levantaba la mano para protegerse de las fuertes ráfagas de viento generadas por cada golpe que Ise le propinaba a Cyborg, quien lo soportó todo y se mantuvo firme con esa misma emoción inquebrantable, como si estuviera recibiendo cada golpe en lugar de resistirlo. Sin embargo, en el momento en que Ise se estiró demasiado para un último golpe, Cyborg plantó el pie con firmeza y giró el torso, asestando un rápido pero brutal gancho al costado de Ise. El impacto detonó con un estruendo atronador que ahogó los golpes anteriores. El aire estalló al agrietarse el suelo bajo sus pies e Ise salió volando, desgarrando el campo de entrenamiento antes de resbalar con fuerza y abrir una larga zanja en el suelo. «No está mal», comentó Issei mientras observaba a su homólogo levantarse lentamente, a pesar de que el puñetazo que acababa de recibir habría dejado inconsciente a la mayoría en el acto. Lentamente, se giró, sujetándose el costado, y finalmente adoptó una postura defensiva, encarando a Cyborg. «Sé que eso no es todo lo que tienes, Ise. Muéstrame el verdadero poder del Sekiryunutei». «Lo haré», respondió Ise con determinación, sosteniendo el equipo potenciado. «Quizás esto funcione». Ascenso, torre. Impulso. 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 Impulso.
Impulso. Impulso. Impulso. Impulso. El suelo bajo su puño crujió al tiempo que el poder fluía por sus venas, y su aura se intensificó con el ascenso. Con una exhalación brusca, pateó el suelo, haciendo que la tierra se hiciera añicos al lanzarse directamente contra Zairaor. El heredero de Bael sonrió con sorna y atacó primero con su velocidad superior. Isi jadeó, tosiendo al instante una bocanada de sangre al impactar su puño contra su abdomen, pero a diferencia de la última vez, no hubo crujido. Además, con su defensa y resistencia amplificadas, resistió el golpe y se mantuvo firme. Apretó los dientes, obligó a sus piernas a bloquearse y, a pesar de la presión abrasadora que parecía desgarrar sus músculos, contraatacó a Zairaorg, con toda su fuerza extra en el golpe. El puñetazo impactó de lleno en su rostro con un impacto explosivo, provocando una onda expansiva que se expandió y lanzó polvo y escombros por los aires. Por primera vez, la expresión de Zairaorg cambió. La emoción seguía presente, pero con una leve mueca de dolor al escupir la sangre de su boca antes de volver la mirada hacia Ise. Ascenso a torre, ¿eh? Nada mal. Comentó Zairaorg mientras se reclinaba lentamente, permitiendo que Ise hiciera lo mismo. Le di un poco de fuerza a ese golpe, pero lo resististe. Tanto tu ataque como tu defensa fueron excelentes como torre, Ise. Quizás su ascenso sea más apropiado para un tipo poder como tú que para la reina, Ise. Entiendo, dijo Issei con un tono lleno de admiración. Tú también eres increíble, Zairaorg-san. Lo di todo en ese ponche, y aún así. Entonces, ¿se puede alcanzar este nivel de fuerza únicamente mediante el entrenamiento físico? Cuando se enfrentó a la pregunta de Zenobia, Zairaorg simplemente sonrió y la miró. Solo creo en mi propio cuerpo, eso es todo, dijo, dirigiéndose también a Ise, pues claramente se preguntaba lo mismo. Con una sonrisa, se giró y le preguntó. Tus golpes fueron buenos, Ise, pero percibo vacilación en cada uno de ellos. ¿Puedo preguntar qué te pasa? Es difícil de explicar, dijo Ise, abriendo su casco para mirar directamente a Zairaor. Aparte de Buchon y su familia, ningún demonio de clase alta que he conocido me ha tratado como tú, así que Al escuchar esas palabras, Zairaorg dejó escapar un pequeño suspiro, pero asintió con la cabeza y sonrió aún así en señal de comprensión. Así que eso es todo. Te han subestimado durante mucho tiempo. No te preocupes. No te subestimaré, ya que sobreviviste a una batalla directa contra la facción del viejo Mao y el mismísimo Loki durante el Ragnarok, señaló Zairaorg, provocando una sonrisa de admiración en Ise, que luego respondió con una risita nerviosa. Sin embargo, si esa duda persiste cuando nos enfrentemos en nuestro juego de clasificación, entonces mi nobleza y yo seremos los vencedores al final. Yo haré lo mejor que pueda. Sé que lo harás. Zairaorg sonrió, asintiendo con la cabeza antes de continuar, con la mirada fija en cierta figura que había estado observando la pelea desde la comodidad del balcón. Mientras tanto, ¿qué tal si contamos con alguien que te muestre mejor que nadie lo que tus puños pueden lograr cuando hay poco que los detenga? Ante eso, todas las miradas en el campo de entrenamiento siguieron su mirada y se centraron en Issei, quien levantó una ceja ligeramente mientras miraba al heredero de Bael, sin tener ningún problema en decir su intención. ¿Sabes qué? Dijo Issei, con un tono monótono y sin otra emoción que el enfado. Escuchar esa canción de mierda me ha dado ganas de golpear algo, así que si Sir-Sech-san lo permite, no veo por qué no. También tenía muchas ganas de ver de qué estaba hecho el Sekiryu-tei de otro mundo, respondió el Mao de cabello carmesí con una suave risita. Issei asintió en respuesta, luego apoyó una mano en la barandilla para saltar, descendiendo al suelo y aterrizando suavemente sobre sus pies. Al enderezarse, su mirada se fijó en Zairaorg, quien lo esperaba con los brazos cruzados. Al mismo tiempo, Issei se retiró del campo de entrenamiento, despegando antes de aterrizar junto a sus amigos y Asia, quien inmediatamente comenzó a curar sus heridas después de que él se deshiciera de su armadura de escamas. Antes de empezar, quiero dejar algo claro, Zairaorg-san. Issei habló al detenerse a pocos metros de Zairaorg, quien finalmente descruzó los brazos y empezó a crujir los nudillos. No soy mi doble.
Si vas a atacarme, más te vale hacerlo con todas tus fuerzas. Quítate esos sellos que te están agobiando. Espera, ¿en serio? Preguntó Ise en shock al escuchar eso. Debería haberlo esperado. Sairaorg asintió. Un aura surgió de su cuerpo al instante, mientras los sellos que suprimían su poder se rompían uno tras otro. La presión en el aire se disparó bruscamente mientras su Touki se encendía brevemente antes de calmarse. Listo, Issei-kun. A cambio, me gustaría que tú también me dejaras llevar. Eso depende de ti. Respondió Issei con una leve sonrisa mientras bajaba la mirada. Si ambos combatientes están listos, anunció Sir Sechs, haciendo que Issei lo mirara, entonces puedes comenzar. Muy bien, comencemos. En cuanto dijo eso, Sairaorg dio el primer paso. Cuando Issei se giró hacia el heredero de Bael de Sir Sechs, su puño ya estaba justo frente a él. Varios espectadores se pusieron rígidos al darse cuenta de cuánto se había estado conteniendo durante su intercambio con Issei, quien observó con los ojos abiertos cómo Sairaorg giraba el torso y empujaba el nudillo hacia adelante, generando una fuerza tan violenta que desgarró una onda expansiva visible en el aire. La explosión impactó contra la pared del fondo, destrozando piedras y esparciendo escombros por el campo de entrenamiento. Como era de esperar, dijo Sairaorg, con una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras miraba hacia atrás, donde Issei había aterrizado tras esquivar rápidamente su golpe. Lo esquivó. Exclamó Kiba asombrado y jadeante, siendo el único, además de Sir Sechs y Graifia, que había logrado seguir la velocidad de ambos combatientes. Un golpe directo desde esa distancia, y aún así, Issei se enderezó, sacudiéndose el polvo del hombro mientras miraba la pared dañada y luego a Sairaorg. Entusiasmados, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa, con los ojos brillando levemente mientras observaba a Sairaorg. Como aún no había tenido la oportunidad de cruzar los puños con él, era difícil saber si Sairaorg estaba a la altura del heredero Bael de su mundo, quien había liderado a su nobleza en numerosas incursiones exitosas de alto rango, pero ya estaba claro que subestimarlo sería un error. Bien. No querría que esta pelea terminara demasiado rápido. Lo supe desde el momento en que nos dimos la mano, dijo Sairaorg mientras se giraba para mirarlo de frente. Eres un Sekiryutei diferente, Issei. No tengo tiempo para porno, respondió Issei con frialdad, provocando la risa de Sairaorg antes de que su expresión se endureciera. Entonces se abalanzó sobre Issei, acortando la distancia en un instante mientras su primer puñetazo iba directo a su cabeza. Issei cambió de postura y se inclinó lo justo para que el enorme nudillo le rozara la mejilla. El aire se arremolinaba en su brazo solo por la velocidad. Un segundo puñetazo siguió inmediatamente, y luego un tercero, cada uno lanzado con toda la intención y sin desperdiciar movimiento, pero Issei simplemente inclinó el cuerpo una vez, luego dos, deslizándose entre los golpes con un movimiento mínimo. Cada golpe falló por poco, los puños cortando el aire vacío donde su cabeza o torso habían estado una fracción de milisegundo antes mientras ambos se movían por el espacio. Tras otro golpe fallido, Issei agachó la cabeza repentinamente y lanzó su primer ataque contra el abdomen de Sairaorg. El impacto impactó antes de que éste pudiera retroceder o ajustar su postura. El golpe impactó con fuerza, comprimiendo el aire a su alrededor mientras la fuerza recorría el cuerpo de Sairaorg, quien se encorvó brevemente antes de que el heredero de Bael sintiera que lo lanzaban hacia atrás. Recuperó el equilibrio rápidamente, con los pies clavándose en el suelo cuando el impacto lo sacudió, pero lo dejó de pie. La grada quedó en silencio, atónita. Solo unos pocos pudieron contener su sorpresa al ver a Sairaorg Bael siendo obligado a retroceder, mientras que otros no pudieron hacer nada más que mirar con incredulidad. Issei, más que nadie, observaba a su doble con los ojos abiertos como platos, boquiabierto ante la clara diferencia de fuerza entre ellos. Impresionante. Sairaorg elogió, con el pecho ligeramente agitado. Ese puñetazo claramente le había hecho daño, pero la sonrisa en su rostro seguía intacta, tal como Issei esperaba de alguien a quien podía reconocer como un maníaco de las batallas. Issei atacó con todas sus emociones, pero tu puño es tan frío como el acero. Tuve que reforzarme con Touki, o habría estado en serios problemas.
Y será mejor que lo uses para atacarme esta vez. Tengo toda la intención de hacerlo. Dijo Cyborg, e Issei vio como el aura que lo rodeaba se intensificaba antes de abalanzarse sobre él, cortando el aire con su puño. Issei se preparó, cambiando su peso y girando el torso hacia un lado, dejando que el puñetazo pasara a centímetros de su rostro antes de contraatacar con un codazo. Cyborg desvió el golpe al instante con el antebrazo antes de que le impactara la cara, antes de propinar un rodillazo. Cada ataque era reforzado por el poderoso Touki, cuya fuerza era tan poderosa que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. Bloqueando el rodillazo dirigido a su pecho, Issei estaba listo para contraatacar cuando el heredero de Bael aceleró repentinamente, su cuerpo se desvaneció con una repentina explosión de velocidad. Cyborg lanzó un gancho de izquierda a su cabeza, esperando pillar a Issei desprevenido, y para la mayoría de los espectadores, parecía que el golpe finalmente acertaría, ya que su velocidad era nunca antes vista. Sin embargo, Issei levantó el brazo y bloqueó justo a tiempo. Impulsado por su propio impulso, Cyborg lanzó otro golpe con el otro brazo, pero Issei lo repelió con precisión, bloqueándolo con precisión, y golpeó a Cyborg de lleno en la cara con un gancho de izquierda. Incluso con Touki reforzando su defensa, el impacto hizo que el heredero de Bael se tambaleara hacia atrás, levantando polvo bajo sus pies mientras parpadeaba sorprendido, con la guardia vacilando por un instante antes de recuperar el equilibrio rápidamente. En el momento en que giró la cabeza hacia atrás, Issei ya estaba saltando hacia él con un puño levantado. Cyborg se cruzó de brazos con anticipación, listo para bloquear, pero Issei ya había leído su reacción, y con una explosión de llamas, dejando una imagen residual ardiente de sí mismo en su lugar, Issei se teletransportó detrás de él con Phoenix Shift. Antes de que Cyborg pudiera reaccionar, Issei se dio la vuelta y lanzó un puñetazo imbuido de penetrar directamente a su espalda, el impacto detonó en una devastadora explosión de fuego de dragón que se tragó por completo al heredero de Bael antes de lanzarlo a través del campo de entrenamiento. Cyborg no pudo hacer nada más que dejar que su cuerpo se elevara por los aires mientras se dirigía directamente hacia la pared de una de las gradas que rodeaban el área, estrellándose contra ella con un crujido ensordecedor que envió astillas de piedra y madera al aire mientras el polvo y los escombros se elevaban en todas direcciones. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Issei en shock, siendo el primero en expresar sus sentimientos mientras los espectadores se quedaban sin palabras. Eso fue teletransportación. Issei-kun, y ya lo vimos usar esa habilidad, señaló Kiba con una risa nerviosa. Ayer. ¿Cuándo mató a ese orco que escapó de la segunda puerta? ¿Lo recuerdas? Issei asintió, abriendo un poco los ojos al darse cuenta. Solo pensé que se movía muy rápido, mis ojos no podían seguirlo, así que... Al mismo tiempo, Issei observó a Cyborg salir de la pared derrumbada. Salía humo por todo su cuerpo, y sus camisas y parte de sus pantalones estaban quemados, pero en general, se veía relativamente bien, salvo por algunas quemaduras y moretones, como era de esperar del joven demonio más fuerte de la generación. ¿Seguro que quieres continuar?, preguntó Issei, sonriendo levemente mientras se movía con suavidad, demostrando que apenas estaba empezando. Creo que es suficiente por ahora, Issei-kun, Cyborg. Sir Sech los llamó, haciendo que ambos se giraran y lo miraran. Al mismo tiempo, Kuisa se levantó y corrió a entregarle el abrigo a su amo, quien lo aceptó con una sonrisa de agradecimiento antes de ponérselo para cubrirse. Si seguimos así, es probable que ustedes dos destruyan todo esto. Casi como para enfatizar su punto, las paredes de ambos lados de la sección ya derrumbada finalmente cedieron, y las estructuras restantes se derrumbaron con un fuerte estruendo que envió nubes de polvo y escombros. Lo siento. Pagaré los daños, señor, llamó Issei a Seopticus, quien soltó una suave risa mientras negaba con la cabeza. No te preocupes por eso, Issei-kun. Qué lástima. Apenas estaba empezando, dijo Cyborg, encogiendo los hombros mientras caminaba hacia Issei mientras su aura finalmente se asentaba. Hacía mucho que no conocía a alguien que pudiera igualarme golpe a golpe y empujarme sin dejar de contenerse. Casi envidio la versión mía de tu mundo por tener la oportunidad de luchar contra ti como es debido.
Te enfrentarás a él en el juego de clasificación entre los dos nobles, ¿verdad? Sí. Probablemente nos veremos las caras más o menos al mismo tiempo que tú, respondió Issei encogiéndose de hombros, mirando a Issei mientras seguía a su maestro y a Rías para encontrarse con ellos. Si logramos regresar a tiempo, claro está. Sí, lo siento mucho, dijo Sairaorg, y su sonrisa se transformó en una de compasión al extender una mano y apoyarla en su hombro. Si algo he aprendido, es que Issei Yudou es un tipo ingenioso. Estoy seguro de que lo descubrirás, y cuando regreses a tu mundo, asegúrate de darle a Sairaorg Bael una pelea inolvidable. Tienes mis palabras. Yo también estaré deseando que llegue nuestro combate, Issei, dijo Sairaorg, volviéndose hacia Issei Yudou de su mundo para hablarle con voz firme. Issei ha puesto el listón muy alto, y espero que lo alcances, delante de mí, de todos los VIP y del público en general. Ya seamos tú o yo, ambos tenemos nuestros propios sueños, así que demostremos nuestra determinación en el juego. Ven a por mí con todo lo que tengas. Hasta la próxima, a todos. Dicho esto, Sairaorg giró sobre sus talones y se fue con su reina, despidiéndose de Sir Sech antes de partir. Menudo tipo. Comentó Issei, mirando a su doble y viéndolo tan nervioso como emocionado. Tranquilo, hombre. Le ganarás. Es fácil para ti decirlo, dijo Issei antes de mirarlo y preguntarle. ¿Cómo te hiciste tan fuerte? Me encerré y no perdí el tiempo con pornografía. Oh, cállate. Más tarde esa noche, mientras Rías y todos en la residencia Gremory dormían, Issei se encontró sentado con Blade y los miembros de su tropa en la sala central de la Torre de la Ascensión. No podía dormir, y tampoco estaba de humor para que Ygritte lo matara, a pesar de haber mejorado mucho contra el general Ran Shaodo últimamente, así que decidió pasar la noche jugando a las cartas con Blade y los elfos. Acababa de regresar del castillo demonio, donde se encontró con Esil y su padre, quienes supervisaban la reconstrucción del castillo a su imagen y semejanza. Tras la breve visita, Issei confirmó que aún podía viajar tanto al castillo demonio como a la Torre de la Ascensión sin problemas. Al principio, ese descubrimiento le dio una idea. Si lograba acceder al sótano, el laberinto de la mitología griega, tal vez podría regresar a su mundo, ya que el laberinto mitológico, en constante expansión y cambio, siempre había estado allí durante miles de años. Sin embargo, su idea fracasó antes de que pudiera intentarlo, pues Cecil le mostró que el castillo demonio existía en una dimensión completamente distinta a la del laberinto, a pesar de estar etiquetado como el sótano. Además, por razones desconocidas, la entrada que conectaba ambos lugares también había sido sellada, dejándolo sin posibilidad de ver si podía regresar con Rías y encontrar el camino de regreso a su mundo a través del laberinto usando el hilo de Ariadna. Si ese plan hubiera funcionado, habría tenido que revelarle a Rías su secreto sobre el sistema. No estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de esa decisión, pero estaba dispuesto a intentarlo todo en ese momento. TCH, ¿cómo son tan buenos en estos juegos? Se burló Issei mientras tiraba las cartas, dejando que Blade las recogiera con una amplia sonrisa antes de barajar el mazo con gestos floridos para comenzar una nueva ronda. Al menos había quedado claro que Gates era su única salida. Nombre: Issei Yudou. Raza: Diablo reencarnado / dragón. Clase: Nivel 55 juramentado de dragón / nivel 50 monarca de las sombras. Caballos de fuerza: 32, 561, 32, 561. MP atributo actual: dracónico / demoníaco. 15, 324, 15, 324. Calibre del enlace: 130, 130. Título: Campeón de los dragones. Fuerza: 336. Vitalidad: 260. Inteligencia: 303. Destreza: 265. Percepción: 260. Carisma: 236. Habilidades de clase únicas:
imbuir fuego, LV3, imbuir relámpago, LV2, imbuir agua, LV2, extracción de sombras, LV2, extracción de sombras cambio de forma, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1, dominio del monarca, LV1. Habilidades activas. Duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, observar, max, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos. Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales. Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Inkbild Leviathan, agua, pacto LV4, Midgard Storm, agua veneno, pacto LV1. Sombras actuales. 535/660, Lobos 29, Panteras 18, Soldados de las Sombras 118, Elementales de las Sombras 27, Magos 34, Elfos de las Sombras 42, Ángeles Caídos 13, Demonios 15, Orcos 69, Hormigas Soldado 170. Sombras de élite. Asterius, caballero de élite, Vulcan, caballero de élite, Tempest, caballero de élite, Licaón, caballero de élite, Torah, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite, Bahamut, caballero de élite. Objetos exclusivos. Equipo potenciado, LV5, espada de Razan, Max, conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, despertar de Kamish, LV. Ascalón R1 reparado, LV40, bastón de la avaricia, entregado a Glacia, hilo de Ariadna, trono carmesí, Max espada larga del rey demonio, dagas del rey demonio, Max entregado a espada, conjunto de joyas rey demonio. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3, elixir de vida X6. Oro. 92.231.645, G. Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés equipo mejorado malla de escamas carmesí, LV2 afectado por el pacto, vínculo de almas, LV1, vínculo de almas completo break, dragón de dragones. Finalizador. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas promoción de alfil, martillo y yunque, enlace de almas promoción de torre, asalto dracónico, enlace de almas promoción de caballero, condenación del dragón, enlace de almas promoción de reina. Sigilos de la torre de la ascensión. Sigilo del comandante de las sombras Sigirs, incompleto, sigilo del oso de hielo de las sombras Tanque, incompleto, sigilo del wyvern de las sombras Kaisel, incompleto. Fin del capítulo 53.